Bienvenidos una vez más, amigos y amigas, a una nueva entrevista. Hoy nos acompaña un amigo de la casa ya, el escritor Nicolás Polvlete, autor de novelas provocativas y versátiles, como las que tengo aquí, Succión, Corral, que los invito, por supuesto, a que vean estas entrevistas pasadas porque van a aprender mucho de dos interesantísimos libros y muy buenas novelas. Y ahora nos presenta La Casa de las Arañas, una nueva entrega que aborda en clave de thriller el tráfico de guaguas durante la dictadura, con una protagonista feminista, con una protagonista mujer y una estructura temporal que cruza, bueno, los 70, los 90, la actualidad, que es algo que ya habíamos visto un poco en la obra anterior. Yo encuentro que es un libro que explora la identidad, la memoria, la violencia de género un poco, y siempre con esta prosa visceral y descarnada que distingue la obra de Nicolás. Así que bienvenido una vez más aquí a estar con nosotros. Gracias, Pablo, por invitarme nuevamente a tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. La Casa de las Arañas, bueno, ya la mencionaba, toca una herida histórica muy sensible, que es el tráfico de guaguas, de recién nacidos, como quieran decirle. ¿Qué te llevó a abordar este tema en formato de thriller, y que de alguna manera sigue la línea de tu obra? Sí, bueno, mira, hay varias cosas que se cruzaron al momento de sentarme a escribir el- los capítulos del libro. Primero, yo conozco una persona que tengo una amiga que es una de estas guaguas, y la verdad es que es muy difícil ponerse en el lugar de una persona que ha sido víctima de un tráfico, ¿no? De una usurpación de ese calibre. Uno puede, en la vida de uno sufre de distintas maneras, ¿no? De una u otra forma, y en algún momento de tu vida algo te va a tocar, ¿no? Porque obviamente que nuestro paso por la vida es breve. Si lo vemos en términos como un poco más de las especies. Claro. Pero lo que uno puede sufrir, bueno, uno puede pasar por situaciones súper traumáticas, pero una cosa tan heavy como que tú seas traficado, ¿no? Como una esclavitud, o en el caso de una madre a la cual le roban su guagua, eso es algo muy terrible que le puede pasar a un ser humano y en particular a una mujer. Y en la novela se habla de esto, qué es lo peor que le puede pasar a una mujer, una mujer madre, es que le roben su guagua. Incluso te diría más que la guagua se muera, porque hay un componente adicional que es que tu producto biológico, orgánico, es una mercancía en el fondo. No solamente que una guagua se murió por una enfermedad o por un accidente, sino que la guagua no solamente te fue usurpada, sino que es mercantilizada. Entonces es algo súper fuerte. Por una parte es ese el impulso un poco más emocional, por decirte, tratar de ponerme, obviamente yo jamás podría estar en esta situación, porque de partida no soy madre. Mm. Eh, entonces, por una parte, ponerse en la situación emocional de un abuso tan extremo como ese, un dolor tan profundo como ese existencial. Y por otra parte, hay otros aspectos que fueron estimulando y contribuyendo a la génesis de la novela que eh, se gatilló con la lectura de un libro que yo hice hace unos años atrás, un libro que me regalaron que se llama The Psychology of Crime, la psicología del crimen. Y es un libro que la verdad es que no sé si está traducido, pero a mí me lo regalaron, es un libro eh, de académico, ¿no? De Cambridge University Press. Entonces, un libro como hecho probablemente para estudiantes de esa área, para psicólogos, para criminólogos, esa área. Entonces, yo lo encontré bien interesante porque ese libro fue publicado por Cambridge University Press en 1993. Y lo empecé a leer y qué sé yo, bien interesante. Es una realidad distinta porque toma ejemplos del mundo anglo, de Estados Unidos principalmente y de Inglaterra también. Entonces la realidad es distinta. Considera otros factores raciales, de otras, digamos, culturales, otras clases sociales. Entonces no tiene mucho que ver con la realidad latinoamericana en ese sentido. Y por otra parte, al leerlo, esto fue hace unos años atrás, unos 3 años atrás, me di cuenta que muchos de esos debates que se plantean en ese libro están un poco
superados por las nuevas investigaciones y tecnología. Pero claro, eso fue publicado en el 93. Y esas cosas raras que pasan, que dije, la década de los 90, pues yo nací el 71, es una década donde yo estuve muy activo laboralmente, eh, viví mucho todo el florecimiento, por ejemplo, del movimiento grunge, con las bandas como Nirvana, qué sé yo, ¿no? Estamos hablando de épocas pre-internet, justo en el momento donde empiezan yo puedo hacer ese trabajo de ir hacia atrás, ¿no? Ajá. Tú eres más joven, entonces quizás no puedes hacer mucho ese trabajo personal, porque claro, uno sabe cómo fueron las cosas, ¿no? Uno puede remontarse a todo tipo de historias, pero cuando tú viviste una historia donde, oye, ahora se pueden mandar los primeros emails, en ese entonces nos mandábamos emails con amigos que vivían en Santiago porque era una novedad, ¿me entiendes? Entonces era todo esa época muy, un torbellino cultural donde estábamos experimentando la música de los 90. En nuestro país en particular estábamos recién un poquitito como estableciendo la democracia y neoliberal y con todas las tecnologías que estaban ocurriendo en ese entonces. Yo soy periodista inicialmente, entonces yo Ujú. reporteábamos con esas grabadoras chiquititas que tenían un cassette chiquitito adentro. Ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Los teléfonos públicos que tú ponías monedas de 50 o 100 y si te estaba acabando tenías que poner más moneda, tú subías una micro y te daban un ticket de papel prepicado. Entonces, al leer este libro, que era un poco de modé, dije, yo esto lo conozco y hice como una especie de eh, desplazamiento de eso a nuestra realidad. Y ese fue otro factor fue otro estímulo que intervino en la novela. Los 90, la cosa criminológica, el anacronismo que ahí se ve, ¿no? Así que esos fueron un poquitito los impulsos para empezar a escribir esto. Mm. Ujú. Qué impresionante porque tú me cuentas que hubo un trabajo de investigación gigantesco, porque, bueno, tenía esta persona conocida que le pasó eso, fue raptada cuando fue guagua. Mencionas también estos saltos temporales, esta información como de las épocas pasadas, que es algo un poco de lo que también ocurría en Corral, que también habían saltos temporales. Sí, sí. Em, ¿Cómo armaste estos viajes temporales? ¿Cómo se hace al momento de escribir en dos líneas temporales? ¿Se escribe una primero y después la otra? ¿Se van escribiendo en paralelo? Oye, eso es bien interesante, encuentro yo, porque en este thriller lésbico, podríamos llamarlo, Ujú, están estas dos etapas temporales. Uno es principalmente 1974 y 1994. Eh, entonces, claro, cuando lo armas, yo tenía como una idea, ¿no? Fue variando, pero como este es un thriller, tú ujú, tienes que tener más o menos una idea de resolución y de cómo vas a administrar los materiales a lo largo de la narración, ¿no? Pensando en este formato en el cual hay que respetar sus reglas, ¿no? O sea, tiene que ser de partida una cosa vertiginosa y entretenida, entre comillas, no entretenida en un sentido banal, sino que haya una precipitación, como que tú vas leyendo y vas avanzando, ¿no? Es como que quieres saber qué pasó. Y una manera de suspender un poco la expectativa es ir interpolando otra temporalidad, ¿no? Que puede ser muy ajena para otra persona. ujú, Pero yo también vivílo. Yo nací en 71, así que algo, no me acuerdo de esos años porque era muy chico, pero sí me acuerdo del ambiente por mis papás. Mi mamá trabajaba en el pedagógico y ella estaba muy traumatizada con lo que estaba pasando. Y a pesar de que no tiene nada que ver con con las madres que hay ahí, sí que me acuerdo de esa cosa tensa, ese ambiente como paranoico, que ustedes no hablen nada de chicos, ¿no? Esa cosa de chicos que te dicen, oye, cállense, no hablen esto. Yo me acuerdo de los toques de queda, eran bien, ujú, eso uno se acuerda aunque no entienda muy bien qué está pasando, ¿no? Esa cosa de infantil que tú sabes que hay un orden y que no puedes cuestionarlo mucho, o si tratas de cuestionarlo, la respuesta
no es realmente una respuesta, es más bien más silenciamiento, más secretismo, más paranoia. Entonces, en la arquitectura de esta novela, que juega con los géneros del thriller, como en general yo hago, está esta temporalidad en 1974 y 1994. Entonces vamos saltando 20 años. 20 años es poco tiempo en el espectro amplio, pero es harto tiempo para una persona que tiene 20 años. Básicamente es toda su vida. En el caso de ella, ella tiene, claro, Isa, la protagonista, cuando parte la novela ya tiene 5 años más o menos, entonces ya tiene 25 años, es un adulto, está trabajando, entonces podemos ver cómo va alternando sus recuerdos muy traumáticos con la persona que está tratando de ser, tratando de llegar a ese momento de individuación muy difícil en el caso de ella, porque en el fondo ella tiene un trauma muy profundo porque casi muere, ¿no? A los 5 años estuvo a punto de morir. Entonces, a veces pasa eso, que uno tiene una herida tan profunda que toda tu vida consiste en sanar esa herida. Eh, entonces, eso fue, yo creo que en el caso de La Casa de las Arañas es un thriller que va alternando estas temporalidades de tal manera de entender que hay una resolución y el epílogo es en el 2023 cuando el presidente Boric incluso se nombra ahí, eh, firma el banco de huellas genéticas en Chile como un gran logro que va a permitir unir a más familias y sanar algunas heridas, ¿no? Bueno, esto es una ficción en todo caso. A propósito de la protagonista de Isa que tú mencionabas, esta investigadora criminológica que se enfrenta a esta red criminal, pero también a su crisis interna, Mm, ahí aparece otro elemento recurrente de tu obra. Por ejemplo, en Corral había un personaje femenino, en Succión estaba Siray, si mal no recuerdo. sí. Em, ¿Qué desafíos te implicó construir ahora este personaje femenino tan complejo que es Isa? ¿Y cómo se ve esta evolución de personaje femenino a lo largo de tu trabajo? Para mí no representa mayor problema eh, ver esta versatilidad entre distintos personajes femeninos, porque no sé por qué en realidad, pero sí que pienso en Virginia Woolf que habla de la androginia de la escritura y me identifica eso en el sentido de que no, que puedo meterme ahí, puedo ingresar en esas emociones, que es algo bastante incluso arrogante, te diría, porque cualquier persona podría objetar, ¿no? Oye, ¿qué haces tú escribiendo de esto? ¿Por qué no? Hay gente que dice, tú escribe de lo que sabes, escribe de tu experiencia, pero yo no creo en eso. Y, y si vemos ejemplos como, bueno, hay muchísimos ejemplos, pero por ponerte algunos de escritores que hablan desde la perspectiva de un personaje afroamericano, por ejemplo, siendo ellos blancos, o, o escritores que han hablado del holocausto sin ser judíos, por ponerte Claro, algunos claro. ejemplos. Entonces, la verdad es que es una polémica. Yo no sé cuál es la respuesta a eso y sé que la tendencia en particular en nuestro país está muy cargada a la autoficción, donde tú hablas de ti mismo, quizás con algunas máscaras o algunas estrategias, pero básicamente estás hablando de ti mismo. En mi caso, Ujú, claro, yo no soy una madre, ¿no? Evidentemente, cualquiera puede recriminar eso, pero sí que al escribir este libro yo puedo transformarme en un tipo de madre porque también una producción artística, cualquiera sea, ¿no? Puede ser una ujú. escultura, una pintura, es una creación orgánica, tú consigues un cuerpo, básicamente. También por eso la novela parte con esa cita de Gabriela Mistral de su libro Desolación, que es que estoy creando un cuerpo con venas, con sangre, estoy muy comprometido con la creación de este cuerpo. Y, y para mí no representa, tal como no representa un problema escribir sobre una persona muy mayor, como era el caso del general en Corral. Claro. Entonces, la verdad es que creo en la fluidez de las voces narrativas. Y para mí digamos, es un personaje más.
yo siempre te lo he dicho, yo a tu trabajo, tu obra, siempre la he encontrado muy cinematográfica, porque está escrito como, me la imagino en la mente como una película, y hay pasajes dentro de tu trabajo, especialmente aquí en La Casa de la Araña, que rozan lo pesadillesco, muy Mm. corporal, muy incómodo. Y si tuviese que homologarlo con algún director de cine, es muy David Lynch, muy un personaje que encuentra como cosas Mm. siniestras dentro de lo cotidiano. ¿Qué te gusta a Mm. ti en general en este caso en los lectores? Sí, tienes toda la razón y de hecho me hiciste acordar de un texto, el blurb que hizo Marcelo Leonard para un libro anterior mío, Dame pan y llámame perro. Ujú, Y él puso ahí, comentó una cosa, hizo como una comparación con David Lynch. Entonces, es verdad lo que tú dices, es de todas maneras una ventana hacia ese imaginario, podría decirse, donde ves lo ominoso en lo más familiar, que es la idea de lo desfamiliarizante. ujú, Que, y también yo tengo otro volumen de cuentos que se llama Espectro Familiar, donde también básicamente el resumen sería que los siniestros se encuentran en lo más íntimo, en lo más cotidiano, en lo más pedestre, mundano de nuestras vidas, ujú. en la situación más doméstica. Eso es algo que todo el mundo puede, con lo que todo el mundo puede identificarse, porque tú puedes no tener una vida muy excitante o tener grandes experiencias, ¿no? Pero en tu vida cotidiana, la vida cotidiana está llena de cosas. En tu habitar permanente o en un viaje en una micro o en tu casa encuentras un pájaro muerto, no sé, como que puede haber cualquier estímulo es susceptible de ser transformado en algo ominoso, creo yo, ¿no? Tú puedes ir incluso más allá, como incorporar las supersticiones. Si tú dices, oye, hoy día es martes 13, por Claro. decirte, y justo pasó esto, no es casualidad, ¿no? Es como, es parte de nuestra vida, yo creo, como también son en algún sentido atisbos de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? En todas las culturas hay algún tipo de superstición. Entonces, yo creo que por ahí va este imaginario. David Lynch es una referencia, David Cronenberg es otro director que también es bien, bien fascinante para mí. Mm. Y, y, bueno, el cine sí, el cine un arte. Sí, a pesar de que, mira, yo no soy tan experto en el tema, la verdad es que no tengo mis preferencias, qué sé yo, ¿no? Pero no sigo tan de cerca esa producción. Y claro, creo que se presta para una adaptación cinematográfica. Muchas de mis novelas me han comentado eso y claro, otra amiga que también leyó el libro, que es guionista, Josefina Ujú. Fernández, ella ha hecho varias series como Los Archivos del Cardenal y ahora Vencer o Morir, una serie que salió una miniserie en Amazon. Y ella leyó también desde esa perspectiva un poco más cinemática. Mm, Así que es verdad lo que dices tú, mm. tiene ese aspecto ominoso. Es interesante ver que todos de una u otra manera compartimos ese misterio, ¿no? Mm. El terror y el horror es algo que en algún momento todos vemos de una u otra manera. Sí, es algo que a mí también me pasa. Yo, bueno, soy realizador audiovisual y yo siempre que leo tus libros digo, oh, esto se vería bien en pantalla. Siempre hago el comentario. Pero respecto a los lectores en este caso, ¿qué reacción esperas tú del lector chileno al enfrentarse a La Casa de las Arañas? Bueno, la verdad es que eso es una súper buena pregunta porque obviamente que esto tiene que ver con nuestra historia, Mm, ¿no? O sea, los lectores, las lectoras chilenas en particular van a tener van a, va a resonar de manera más impactante, yo creo, porque esto es algo que es parte de nuestra historia reciente y que no estoy seguro si se ha presentado de manera tan transversal, yo creo que no. Ahora están saliendo más cosas, ¿ah? Pero
Creo que es algo súper importante de destacar porque es una herida. Estas heridas no se sanan callando o, ¿sabes?, opacando o tirando tierra sobre estos temas, sino que al contrario. Pero la verdad es que otro aspecto que yo quiero destacar es que yo tengo una amiga que fue profesora mía y es una periodista muy destacada, Cherisa Laquet se llama ella, y ella tiene varios libros, uno de ellos se llama Sobrevivir a un fusilamiento, el otro es Mujeres en Armas, y ella, a principios de los 90, 1991, ese año, pre-internet, ella hizo unos reportajes para el diario La Segunda en ese entonces y consiguió con sus reportajes desbaratar una red de tráfico de guaguas en el puerto de San Antonio. Te estoy hablando Wow. de 1991. Y periodista, digamos, a la antigua, de ir con la grabadora al Ah, kiosco, oye, tú has visto a esta persona, oye, sabe, así. Y en ese reportaje donde ella entrevista a estas personas que están a cargo de estas guaguitas, las guaguas no eran de San Antonio, sino que llegaban ahí, eran llevadas ahí para luego ser traficadas. Por eso te digo que también es antes de la dictadura, después de la dictadura, el claro. tráfico es una cosa transversal. Y ella consiguió desbaratar esta red de tráfico de guaguas en el puerto de San Antonio con su reportaje. Entonces también creo que es bien importante, quizás la gente no se acuerda de esto o no sabe mucho de esto, es importante hablar de este tema, o sea, el tráfico, que ahora tiene otros formatos, ¿no? La esclavitud, la trata de blancas o, ¿sabes?, trabajadores sexuales de todo orden, pero aquí estamos hablando de guaguitas. Entonces, yo creo que el lector se va a encontrar con una historia que es digna de contar y que por el hecho de que es muy difícil de asimilar, necesita un tratamiento que permita asimilarlo, que en este caso es una narración con las reglas del thriller, que es algo que tú dices, porque si no, tú te puedes ir a los archivos criminales, ¿no? O te puedes ir a los archivos legales y leer, si te interesa eso, leer, oye, cuántas personas cuántas guaguas fueron robadas. Eso sería un trabajo más de archivo. Mientras que acá tú puedes acceder el lector podrá acceder a la información, pero de manera más digerida, con una narración más establecida con las reglas del thriller. No, y por otro lado es un tema que, si bien en las novelas abarca las décadas 70, 90, sigue más vigente que nunca. Quizá no estamos tan familiarizados con ese tema, pero Mm, y que en Estados Unidos quizás sea mucho más fuerte o en otros países, sí. pero que sí o sí está presente en nuestro país. ¿Ya estás pensando quizá en tu próximo proyecto? ¿Te gustaría seguir en el thriller? ¿Es un género que te sientes cómodo? Sí, me gusta ese género, sin embargo, ahora estoy terminando un texto que es más corto y es como que tengo la idea de la secta. Ya. La secta, la secta es un fenómeno realmente muy interesante, yo Mm. creo. Y yo participé, no era una secta, bueno, ninguna secta se llama como tal, ¿no? Sino que tú de repente te ves en una situación compleja, social, psicológicamente, que dices esto es raro, ¿no? Como Mm. que, bueno, cuando tú tomas la perspectiva, ya es porque has dado un paso en esa realización. Pero yo participé hace años atrás, en los 90 en un grupo, era un grupo de artes marciales, pero tenía un poco la estética de la secta y la onda de la secta, ¿no? Ya. Como ciertas, ciertas marcas que tú tienes que seguir, ciertos sacrificios que tienes que hacer. Entonces, eso me quedó dando vuelta. Yo estuve varios años en este grupo de artes marciales. Era un tipo de kung fu. Y a pesar de que esta historia no es realmente una secta, pero lo destilé a dos personas, que es algo que podemos ver en las parejas, ¿ah? Cuando una persona tiene que estar en una situación de sometimiento y la otra de poder, que puede subyugar al otro, Claro. ¿no? Eso todos lo podemos ver en ciertas parejas, que una es dominada por la otra, pero en una persona que dirige una secta
hay un tratamiento, ¿no? Generalmente es una persona muy narcisista que habla con un tono particular, que lleva a cabo una suerte de hipnosis en la otra persona, Mm, parecido al síndrome de Estocolmo, ¿no? Que tú te enamoras de tu captor. claro. Entonces, eso ya lo tengo listo, estoy revisándolo y es más, probablemente más denso y más oscuro en el sentido psicológico, porque el protagonista, y son dos hombres, y el protagonista se siente muy culpable porque esto pasa al principio de la narración. Él y su mujer, su esposa, están tratando de tener un hijo, no pueden. Entonces van a un, quieren hacerse un tratamiento de fertilización y están viendo opciones, pero ya tienen como casi 40 años, están un poco urgidos por tener una guagua. Mm, Entonces, en una de estas idas, vuelve de la clínica y él va en el auto y choca, pero al chocar, hace así, y ella, la esposa, va en el asiento del copiloto. ya, Es esa reacción involuntaria, pero psicológicamente tú la puedes interpretar como que aquí me salvo yo, ¿no? claro. Entonces, ella muere ahí, esto se sabe muy al principio, y él de ahí en adelante se siente tan culpable que empieza un proceso de expiación personal y de masoquismo. Y ahí toma contacto con este otro hombre donde entra en esta vibra de secta. Entonces, estoy filtrando bastantes trabajos de antropología sobre rituales que se hacen en distintas partes del mundo. Rituales en cultura primitivos no es la palabra, suena mal, pero culturas originarias quizás, Mm. en distintas partes del mundo. Entonces estaba leyendo un poquitito de antropología y de eso para darle un tono más orgánico. Y esto transcurre en lo que se llamaba antes la séptima región. Ya no se llaman por números porque esa ley la sacaron para no generar una cosa jerárquica de primero, segundo, tercero, Claro, ¿no? Es ahora la región del Maule, pero el tipo que está ahí habla de la séptima región, como el 7 es un número muy cabalístico ya. y está muy relacionado con el número 7. Así que ese es el proyecto que viene. Qué buena, genial. Ya quedé interesado e intrigado. Alguna fecha tentativa próximamente? Vamos a ver, yo creo que el próximo año será, es Ya. difícil, mira, el ambiente es chico, el mercado es chico, no aguanta mucha publicación. Mm, Entonces, y las editoriales tampoco te permiten mucha recurrencia porque es como tapar un libro con otro, ¿no? Hay que claro. darle aire a que se establezca y se Que difunda madure. el libro. Sí, sí. Pero uno siempre está con alguna idea, ¿no? Realmente siempre hay ideas. Mm, genial. Ahí vamos a estar nosotros atentos, por supuesto, a todo lo que salga. Ya para ir terminando, me gustaría volver a La Casa de las Arañas. La caracterizas, perdón, como un libro de esperanza con esta frase clave, si alguien sigue vivo, siempre es posible encontrarlo, o como una advertencia. Mira, eso es una buena pregunta porque hay mucho sufrimiento aquí, ¿ah? En distintos cuerpos que sufren mucho. Pero, y considerando que es una ficción, sí que hay una esperanza en varios sentidos. Uno, eh, a veces pasa que uno en tu vida puede seguir un camino, ¿no? O una carrera, o una vocación, o una idea que tú tienes, pero y muy ciegamente. Quizás, y eso también uno lo ve, ¿no? Gente que sigue un formato establecido socialmente, ¿no? O comandado por tus padres, que tienes que hacer esto, o sigues una tradición familiar, ¿no? Eso se ve siempre. En el caso de ella está en su camino, un poco como sin ver mucho alrededor. Y ahí tiene que intervenir un agente para desestabilizar. Ella también es coja, también eso es una metáfora de qué pasa que no puedo estabilizarme. Desestabilizar tu mundo y decirte, oye, estoy realmente estoy leyendo mal la realidad o estoy
haciendo algo sin mucha conciencia, ¿no? Como ella en particular, Isa, que es la protagonista, trabaja en el departamento de criminología, entonces todos sus saberes y todo su modus operandi es muy académico, muy escolástico, muy intelectual. Y a pesar de que conoce todo este tema, lo conoce de manera muy abstracta, nunca ha tomado contacto orgánico con esto. Entonces, a veces en la vida de uno una intervención violenta que puede ser muy destructiva, pero que también te puede despertar hacia una nueva realidad, que es lo que le pasa a ella. Entonces, en un sentido, hay una esperanza, yo puedo cambiar mi camino, puedo abrir la mente, ¿no? Abrir la mente y abrir mi esencia, superar algunos prejuicios y entrar en otra dimensión. Y por otra parte, la búsqueda, ¿no? Y al final la otra protagonista, que es una persona bien, es una personalidad muy eh, proactiva, y es como esa gente que dice, no, a mí nadie me va a pasar a llevar, me da lo mismo, yo voy a ir para allá y si tengo que hacer algo criminal para conseguir esto, lo voy a hacer, me da lo mismo. Y ella dice una frase que la refleja en cuerpo y alma, y es, a veces tenemos que actuar frente a la realidad, no porque sea nuestra responsabilidad, sino porque nadie más lo va a hacer. Y a veces también uno se ve en ese predicamento, ¿no? En general la gente tiende a ser muy pasiva o muy, en general frente a una crisis tú decís, ¿quién va a tomar acción? ¿Yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que primero toma acción? Pero a veces uno es, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Entonces ese otro mensaje de la novela que también creo yo que es positivo, y obviamente el mensaje final, que es la línea final de la novela, es si alguien sigue vivo, siempre es posible buscar, encontrarlo. O sea, es un llamado también a no perder la esperanza frente a la frustración, porque, por ejemplo, el Banco de Huellas Genéticas, hablé también con esta mujer que está a cargo de esta fundación en Chile. Me dijo que el banco era muy, muy fallido, era muy rudimentario, que no era como se pintaba en los medios. Entonces, también habla de eso, ¿no? Hay que seguir. Nosotros hemos tomado muchos ejemplos de Argentina que empezaron mucho antes con el banco de Gene. Así que sí que hay un mensaje de optimismo dentro de todo. Maravilloso. Nicolás Poblete, te quiero agradecer una vez más por tu tiempo, por poder presentarnos tu trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, espero que les vaya genial con La Casa de las Arañas. De verdad que es un libro espectacular que vale la pena leerlo. Y por supuesto los invito a que lean también los otros libros y vean las entrevistas. Así que muchas gracias, Nicolás. Gracias a ti, Pablo. Siempre un placer. Igualmente, pues te mando un abrazo. Igualmente. Chao, chao.